pues efectivamente el desempleo, la crisis económica que sigue ocupando los dedos y las mentes de los internautas, y en Internet están pasando más cosas, como siempre, millones de cosas. En algunas nos hemos fijado, algunas que tienen que ver con Estados Unidos y con la interpretación que algunos medios de comunicación hacen de las palabras del todavía presidente Barack Obama. Sí, claro, se está acabando la campaña electoral y a nosotros nos llama la atención algunas cosas que han pasado y que tienen que ver, como decía Fernanda, con el papel de los medios de comunicación en la cobertura de las noticias. Vamos a empezar por lo que pasó realmente. Este fue uno de los discursos de Barack Obama durante la campaña. If you were successful, somebody along the line gave you some help. There was a great teacher somewhere in your life. Somebody helped to create this unbelievable American system that we had that allowed you to thrive. Somebody invested in roads and bridges. If you got a business, that you didn't build that. Somebody else made that happen. The internet didn't get invented on its own. Government research created the internet, so then all the companies could make money off the internet. The point is that when we succeed because of our individual initiative, but also because we do things together. Esas son las palabras de Barack Obama y a continuación lo que os vamos a enseñar es cómo la cadena Fox News las ha interpretado, más bien podríamos decir manipulado. Vamos a ver lo que ha hecho Fox News y también las reacciones que han venido a continuación. Small business owners, guess what? The president has a new message for you. If you got a business, that you didn't build that. Somebody else made that happen. Huh? Ooh, you didn't build that? Who built that? Who built that business? Who worked? Who invested? Who took risk? If you built a small business and made it a big success, you didn't build that. I think it's disturbing. It's petty, it's mean, it's ignorant, it's so demeaning. It was almost an insult. It was an insult. Just an insult. Does President Obama want a do-over? Successful people shouldn't give themselves all of the credit. Thank a bureaucrat. President Obama not exactly making friends with business. Well, I think we're starting to find out the real Obama. That's a near-socialist approach to economics. In a lot of trouble for calling him a socialist. His policies are socialist. And we don't need to have him literally spit in our face and tell us what we're doing is not worthy. Doesn't it change the whole definition of the American dream to a certain extent? Those comments go against the very essence of the American success story. Bueno, ¿cómo cambia la percepción de la política a un lado y a otro del océano? Porque para los periodistas de Fox News ser socialista es un auténtico insulto que, bueno, procura no dedicarle exactamente al presidente Barack Obama, sino a sus políticas. Un ejemplo clarísimo de cómo se puede coger una parte de un discurso y convertirlo en una cosa diferente a la que parece que Obama quiso decir. 27.000 trabajadores tiene la agencia tributaria, 800 se van a ir a la calle como consecuencia de los recortes. Los ponemos un poco en contexto con respecto a otros países de la Unión Europea. ¿Son contradictorias estas cifras con la voluntad expresada por el Gobierno de querer acabar con el fraude fiscal? Pues sí, la verdad es que son un poco contradictorias, porque si queremos luchar contra el fraude fiscal, si estamos haciendo reformas en las leyes pues para que sea más difícil defraudar, necesitamos mucho más personal pues para poder implicar y desarrollar todas estas normas que estamos sacando. Por lo tanto, pues parece una contradicción, ¿no? Que queremos coger y reprimir más el fraude, pero tenemos a menos gente dedicada a reprimir el fraude. Hablábamos de otros países, Francia o Alemania multiplican por 5 el número de efectivos que tiene España. Me consta que Julio Ransés tiene contacto con otros colegas de Europa. ¿Qué piensan fuera de Europa de cómo está organizada aquí la agencia tributaria? Bueno, la verdad es que la agencia tributaria tiene muy buena imagen en el contexto europeo porque está muy informatizada. Nos hemos informatizado muy tarde, pues en la década de los 80 fue cuando se empezó a informatizar. Entonces tenemos una gran facilidad pues para ayudar al contribuyente, es decir, la cara amable de la agencia tributaria pues está a lo mejor a veces más desarrollada que en otros países. Ahora bien, en el lado de persecución del fraude es donde tenemos nuestra cuenta pendiente y ahí somos visto con un poquito de recelo porque se considera que en nuestro país somos más permisivos contra el fraude fiscal cuando no es así. Hablamos, por ejemplo, como consecuencia de ese déficit de plantilla, digamos, que inspecciones que en otros países se tarda un mes en realizarlas, en el caso de España, ¿de cuánto tiempo podemos estar hablando? ¿Cuánto puede llegar a
durar una inspección y qué consecuencias tiene esa dilatación del proceso. Correcto, las inspecciones tienen que durar como plazo, como decía el vídeo, 1 año. Se pueden prolongar a 2 en el caso de que la empresa sea una empresa de gran complejidad. Y el problema que tenemos es que cuando transcurre ese plazo de 1 año, si no hemos terminado la inspección, pues nos caduca el procedimiento y tenemos que volver a iniciarlo de nuevo. Y muchas veces cuando queremos volver a iniciar ya está prescrito. Con lo cual nos tenemos que ceñir a ese plazo de 1 año. ¿Qué consecuencia tiene ceñirnos al plazo de 1 año? Que es que como tenemos pocos medios, somos pocas personas, pues no podemos comprobar a veces todo lo que deberíamos comprobar en los expedientes. ¿Es posible acabar con el fraude fiscal? Bueno, eso tal vez es una quimera, ¿no? Lo que sí que es posible es reducirlo, y ahí es donde tenemos que coger y que poner pues toda la carne en el asador, aumentando pues los medios materiales y los medios también pues económicos, ¿no? En ese sentido también, que nos ha dicho, pues es destacable de que se ha reducido un 7,7% el presupuesto de la agencia tributaria, lo cual también parece poco compatible con reducir el fraude fiscal. 22 minutos sobre las 10 de la noche. Don Julio Sequeiros, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Seguimos sin ser rescatados? Sí, de momento sí. De momento. Pero hasta nuevo aviso. Más pronto que tarde. Enero. Sí, supongo que sí, perdón. Enero. Bueno, hablaremos de ese rescate, de lo que ha dicho... Muy a principios del año que viene o muy a finales de este año para entrar en vigor a principios del año que viene. Un poco el calendario que fijabas el otro día. Luis de Guindos hoy, después nos contará Marina Cabegato, ha estado en México en esa reunión del G20 diciendo que nadie ha pedido ni ha puesto sobre la mesa el posible rescate de España. Hablaremos después de ese rescate. Don Manuel Lago, muy buena noite. Buenas noches, Fernando. ¿Todo bien? Bastante bien. Bastante bien. A pesar de esas cifras del paro que estábamos comentando antes de entrar en directo, que ya no se sabe cómo valorar ni qué decir de esos récords sistemáticos que se van cubriendo con cada EPA y con cada... A única que se llegou algo simpático de Fátima Báñez, a ministra, que lles chama brotes verdes. O sea, sí, bueno, non é a única, porque hoxe imos escoitar a Joaquín Almunia, que máis ou menos ven decir o mesmo de que Fátima Báñez, e entre outras cosas preguntareivos a ver se é certo que hai eses brotes verdes. Don Xesús Luis Barreiro, boa noite. Hola, boa noite. ¿Todo bien? Sí, sí, muy bien. Sí. Sí, bueno, vamos a ver, a título personal. Bueno, pues eso, es una forma de empezar a cambiar el mundo. Sí, esa. a título nacional, como diría más, a cuestión va más complicada. Va peor. Pero a título personal y me lo levando bastante bien. Carlos Príncipe, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal el PSOE? Están locos esos romanos. Están locos esos romanos. Decía Asterix desde la aldea, están locos esos romanos. Pues sí, están locos. Han enloquecido por completo. Locos bueno, esos romanos. hoy no vamos a hablar del PSOE, pero si quieres decir algo yo te dejo, ¿no? No. Sabes que aquí puedes decir lo que quieras. Barra libre. Sófocles, me parece que era Sófocles, pero igual no era. Pero en todo caso era un griego que decía eso de a quienes los dioses quieren destruir primero lo vuelven loco. Efectivamente. Están ahora ensayando con eso. Ahora, o que eu creo é que o proceso social que atropella moitísimas cousas, que eu creo que estaba ben matizar, porque eu creo que o progreso ven do matiz e non da confusión. O que non son en ningún caso é unha persona que non vexa a realidade. E, por tanto, esta distinción que eu agora fago, para que quede claro que a miña posición era esa, que non xogo sencillamente a decir tiremos pa diante e xa estamos todos de acordo, eu houbera preferido que se fixera a matización na legislación sobre as parellas homosexuales. Pero unha vez que non se fixo, e unha vez que a sociedade española se comportou e asumeu ese feito da forma en que asumeu, eu creo que agora sería moi complicado, moito máis complicado que o que vai suceder mañán que sucederá ao contrario. Manuel. Eu creo que mañán, si se confirma a sentencia, sí, que se vai é un día para min de alegría e de satisfacción, ¿no? Porque se vai recoñecer os dereitos. Dame igual que fora unha persoa. Dame igual. De todas maneras, es que tú estás circunscribiendo esto estrictamente a la pareja, pero alrededor de las parejas hay más gente que están también directamente afectadas por esa circunstancia, como los hijos de esas parejas. Espera, vamos a dejar acabar a Manuel, después lo cuentas. Sí, porque, quero decir, eu creo que é un día de alegría, mañán, de satisfacción, por moitos motivos. Hai 50.000 persoas que van ver a súa situación xurídica consolidada, se dá un espaldarazo claro a unha sociedade de dereitos individuais, creo que eso consolida unha aposta que se fixo en España por facernos un país máis moderno, integrando os dereitos individuais dentro da Carta dos Dereitos das Persoas. E creo que é un elemento moi positivo. A comunidade homosexual ten sido reprimida durante milleiros de anos en todas as sociedades, non? A débeda que temos as sociedades sigue reprimida. Por eso, a débeda que temos as sociedades con ese colectivo
é enorme, e todo o que se faga, todo o que se faga para que ese colectivo, enorme colectivo, por outra parte, ¿no?, se sinta cómodo, integrado, respetado, e con dereitos plenos como todos os demais, é algo que lles debemos facer. Bueno, tenemos que hacer un pequeño pausa para la publicidad, pero antes quería compartir con ustedes un vídeo que está circulando por internet que nos ha llamado mucho la atención. Lo han colgado sus autores. Los autores lo filmaron en el año 2007, se llaman Olga Latorre y Juan Zarza. Estaban visitando un pequeño pueblo de la provincia de Soria que se llama Valdejeña y se trataba de hablar con dos de los habitantes de este pueblo, dos personas mayores a las que querían preguntarles sobre cuestiones diferentes de la vida, de la actualidad. En concreto, se trataba de que le hablaran de un escritor de la zona que se llama Avelino Hernández. Bueno, la cuestión, estos chicos le pusieron un micro a estos dos personas de bastante edad, ahora los van a ver, 2007, año 2007, y en un momento de este vídeo una de las personas decía esto. Pero la gente joven hace más que a derrochar, ¿qué digo yo? A derrochar, y luego que no tienen, ¿cómo van a tener? Si es que la gente joven piden 40 millones de un peso y se cree que esos 40 millones salen de la gorra, y luego como no lo pagan, al embargo. Y así no sé. Y esto va a terminar mal, ¿eh? Esto va a terminar, pero muy mal, ¿eh? Digo, pues yo te digo la verdad. Yo si no lo tengo, no lo compro. Me estoy sin él. Yo digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Y economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? No hace falta. El hombre que gane 5 duros, que se gaste 1, ya está la economía. Pero si el hombre que gasta 5 o que gana 5 duros y se gasta 6, ya se ha jodido la economía. Luego, después que dice, yo tengo un chico que estudia, que no hace falta economía. Aquí no hace falta ser economista. La economía tiene que venir por uno mismo. Ganar 5 y gastar 1. Y entonces está la economía. Esa es la economía verdadera. ¿Sabe lo que decía un tío mío? Que hay, este lo sabía, que Gregorio, que vivía ahí. No hay bien que siempre dure. Decía, dice, de lo malo a lo bueno se va bien, pero de lo bueno a lo malo, ahí qué mal se va a ir. Y es lo que va a venir, lo que va a venir. Bueno, hay que darle el premio Nobel de Economía a este señor, porque en el año 2007 describió exactamente lo que estaba a punto de suceder. Sí. Solo no entiendo yo por qué dijo que si se ganan 5... Hay que gastar 1. Hay que gastar 1. Yo creo que ahí la cifra eran 4, ¿verdad? Eran 4. Bueno, pero el hombre ya detectó en el 2007 que ahí estaban pasando cosas muy raras y que esto iba a acabar mal, ¿no? Decía que no lo pagan, no lo pagan. A ver, pero yo creo que lo que está traduciendo este vídeo es una conversación que ahora negamos que estaba en la calle y estaba en la calle. Es decir, el tema de la burbuja financiera y todo eso estaba en la calle. Y cuando ahora decimos, no nos avisaron, es cierto, estaba en la calle. Y el que más y el que menos lo comentaba y lo decía. Lo que todo el mundo creía es que iba a pillar al vecino y no a él. Pero porque en todo caso, esta conversación... Exactamente. Esta conversación nos llamó la atención la clarividencia de este hombre, mucha más de que muchos economistas, ¿verdad, Manuel?, que no fueron capaces de prever lo que estaba a punto de suceder, porque no solamente hace un análisis certero, sino que anuncia que esto va a acabar mal, como efectivamente, con carácter casi inmediato, sucedió. Bueno, vamos a ver ese off the record que, como les decía, Lois Balado se ha encargado de dedicar al desempleo. Off the record. Antes de empezar a hablar una vez más de las trágicas cifras de paro de nuestro país, les lanzamos un mensaje patrocinado por el Ministerio de Empleo. Un mensaje de ánimo, de esta crisis vamos a salir, claro que sí. Estamos viendo ya señales esperanzadoras. Algunos brotes verdes a la vista. Es una luz en esta crisis y en este túnel. Y es que cuántas cosas hemos aprendido sobre el paro, pero ya desde el anterior gobierno. Sí, una persona cuando está formándose, está trabajando. ¿Que podremos crear algo de empleo neto en el conjunto del año, el 2011? Si las cosas no se tuercen y van como todo hace prever que vaya. Y la verdad es que no sabemos si las cosas se han torcido ni si las cosas no han ido como todo hacía prever que fuesen. Pero lo único cierto es que hoy tenemos 4.833.242 parados. Es decir, 1 de cada 4 españoles no tienen trabajo, o como diría Fátima Báñez, 3 de cada 4 sí lo tienen, que está muy bien. Y eso que Mariano Rajoy se mostraba muy confiado sobre este asunto hace no mucho, cuando en la televisión pública le preguntaban lo siguiente. Piense que estamos en el año 2012
usted es el actual presidente del gobierno y se encuentra con una España con 4 millones de parados. ¿Estará su gobierno preparado? Pues mi gobierno estará preparado y además quiero verme en esa situación. Y aunque posteriormente matizase... Usted mismo acaba de decir que le gustaría verse en la situación de que haya 4 millones de parados. No. Sí, no he dicho eso. ¿Y usted he ha dicho que no me gustaría verme en esa situación. Entonces lo he entendido mal, pido disculpas. Ya no había remedio. Y es que el paro es terreno fangoso para los políticos, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas. This is one of the biggest stimuluses to our economy. So it has a double benefit. It helps those who've lost their jobs, but it also is a job creator. Pero una vez más hemos desaprovechado nuestras ventajas competitivas. Y es que a pesar de que nosotros seamos el gran fenómeno del desempleo mundial, en Estados Unidos le han sabido sacar más jugo a eso del paro y han creado a Unemployment Man, o el hombre paro. Y en un día, uno más, en el que el paro sube, les dejamos con un mensaje de este nuevo superhéroe. That it doesn't take capes or a mask or brightly colored spandex underwear to be a superhero. All you just have to do is go out and do something, take action, and that's heroic. Hablábamos de noticias y una de las más terribles de los últimos días tenía lugar el pasado fin de semana en Madrid, coincidiendo con esa fiesta de Halloween que, como ya saben, le costó la vida a 4 chicas, a 4 jóvenes. Coincidiendo con esa noticia se utilizó mucho una palabra que es aforo y hay que tener en cuenta que tiene muchos matices que nos va a explicar ya Francisco Ríos. La palabra aforo aparece en casi todas las informaciones sobre el triste suceso de hace unos días en el que varias muchachas perdieron la vida en una avalancha humana en Madrid. Aforo es una de esas voces que se emplean mal tantas veces o más que las que se usan bien. Así, un diario atribuye al juez decano de Madrid esta frase: el aforo de la fiesta ha podido superar con creces el permitido. Lo que quería decir es que el número de asistentes pudo superar el aforo del local, porque el aforo es la capacidad de un recinto destinado a actos públicos, generalmente espectáculos. El diccionario académico añade un matiz y precisa que es el número máximo autorizado de personas que puede admitir el recinto. Así pues, puede decirse que los organizadores afirman que no superaron el aforo del recinto, pero no que el aforo superó la capacidad del local, porque aquí aforo y capacidad son sinónimos. Pero hay más aforos que los de los recintos. Aforo es también el cálculo de la cantidad y del valor de los géneros o mercancías existentes en un depósito para el pago de derechos. Y aforo es, asimismo, la medida del caudal de una corriente de agua. Hubo error en el aforo de los torrentes y las fábricas de electricidad arrastran el peso del estiaje, escribió Ortega. En cualquier caso, conviene no rebasar los aforos. Buenas noches. Bueno, pues tenga muy en cuenta lo que significa la palabra aforo, sinónimo habitualmente de capacidad y que tan mal se utiliza en tantísimas ocasiones. Bueno, este libro, La Torre de la Arrogancia, habla, por supuesto, de economía, pero de verdad que es una lectura muy interesante porque habla de muchas más cosas, de qué está pasando, por ejemplo, en las sociedades atenazadas por la crisis. Habláis de que cada vez hay más miedo en estas sociedades. ¿Qué consecuencias puede tener el miedo en una sociedad? O sea, nosotros vemos que esta es una crisis, es una expresión que utilizamos, utilizamos esta expresión y ya he visto que, en fin, que en algunos sitios se recoge un genio maligno con muchas caras, ¿no? A mí me gusta repetirlo, me parece que es una expresión bastante bonita y que lo que capta bastante bien lo que es caras distintas desde un punto de vista económico, pero también caras distintas desde el punto de vista de sus impactos sociales, sus impactos morales, ¿no? Sus impactos políticos que estamos viendo todos los días, ¿no? El miedo condiciona, está claro que la capacidad de respuesta de la sociedad, congela la capacidad de respuesta de la sociedad, pero quizá también congela la capacidad de respuesta de los propios políticos, por ejemplo. Quizá el miedo es una de las causas de que la Unión Europea de que no haya un liderazgo europeo. ¿Y puede forzar incluso experimentos extraños como consecuencia del miedo? A ver, vamos a ver.
ver, esto nosotros mismos lo decimos y lo estudiamos, ¿no? Que efectivamente esta experiencia comienza a recordar demasiado, y lo dicen algunos importantes historiadores económicos e historiadores en general, empieza a recordar demasiado la historia de los primeros años 30, particularmente en Alemania. En Alemania hubo un canciller demócrata, el famoso canciller Brüning, ¿no? Al cual la historia durante mucho tiempo le atribuyó el famoso error Brüning, que fue empeñarse en la consolidación fiscal a costa de todo lo demás. Todo lo demás no tenía es un reflejo claramente de las ideas económicas predominantes en la época. Y también una cosa muy importante que hay que decir, que es el miedo a la inflación, que nosotros no tenemos, el miedo a una inflación desbocada. El problema es que en Alemania sí tenemos culturas económicas diferentes. En el centro de Europa, esto en época de expansión no lo veíamos, ahora lo estamos viendo. En el centro de Europa vivieron procesos de hiperinflación increíbles a lo largo del siglo XX, particularmente en los años 20, o sea, justo antes de esa experiencia, ¿no? El miedo a que hubiese de nuevo, a que se disparara la inflación, llevó al canciller Brüning a cometer aquel error. No, es decir, inflación nunca, y si hace falta ajustamos hasta el final. Ajustó tanto que provocó una caída de la producción tremenda, un incremento del desempleo brutal, y sabemos lo que ocurrió a partir de enero de 1933, desgraciadamente, ¿no? Impresionante lo que ocurrió en Alemania, efectivamente. Hablábamos antes de que hay una serie de documentales sobre el ascenso al poder de Hitler que retratan precisamente lo que estaba pasando en esa sociedad en Alemania en los años 30. Brotes verdes o brotes negros, ¿en qué situación estamos? Brotes verdes no hay, O sea, vamos a empezar por el principio. Brotes verdes no hay por ningún lado y no los habrá en el año 2013 de ningún modo. El año 2014, vamos a ver, lo que empieza a apuntar para el año 2014 es un mínimo crecimiento de en torno a un 0,5 puntos, en el año 2014, de en torno a 0,5 puntos, que no da ni mucho menos para crear empleo. Y hay otra cuestión que tiene que ver con el cuento del lobo también, que cuando dices muchas veces que viene el lobo y no acaba de ser cierto, pues la siguiente vez que digas algo probablemente tampoco nos lo vamos a creer, ¿no, Manuel? Claro, lo que pasa es que yo creo que esta es la trampa del optimismo vacuo, ¿no? Claro, muy bien expresado, claro. Sí. Nosotros lo sabemos muy bien, los que trabajamos en la clínica, que nunca hay que despertar expectativas no creíbles. Que no vas a estar en condiciones de cumplir. ¿Por qué? Porque eso genera posteriormente un efecto de frustración mucho mayor. Y el cuerpo social es también un cuerpo enfermo. Entonces, de acuerdo que habrá que tomar las medidas adecuadas y demás, pero tampoco generar una expectativa, una ficción, ¿no? Los propios presupuestos efectivamente son presupuestos ficción. Al lenguaje se le puede hacer decir todo. Uno puede decir son los presupuestos más sociales de la historia, claro que sí. Probablemente si uno lo analiza en porcentajes, ¿no? Puede llegar a decir son los porcentajes más sociales de la historia. Antes invertíamos 100, ahora invertimos 50, pero esos 50 son el 30% y antes... pero al final la realidad de la inmensa mayoría de los ciudadanos refleja otra cosa, ¿no? Y me parece que de lo que más cansancio hay es de esta especie de soniquete de se están sentando las bases. Son frases repetidas una y otra vez de un contenido absolutamente vacío, mientras la situación de muchas personas es muy desesperante. Yo creo que sería un ejercicio más honesto en un político situar la realidad, ¿no? Y hacer una apelación a lo que sea necesario, pero de un modo basado en cuestiones reales, ¿no? Me parece que esto es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Y para mañana también, además. Al final casi me quedo con la respuesta a lo gallego del representante de la COE, ¿no? Cuando dice... Dice mi gobierno, no tengo que creer. Tengo que creerme lo que dice mi gobierno. Pero ya sabe usted, Bruselas dice otra cosa. Pero de todos modos, creyéndonos lo que dice el gobierno, yo creo que Mariano Rajoy ve brotes verdes en las macetas del despacho de la Moncloa, porque en otro sitio no lo hay. A ver si son hilillos de plastilina.
A lo mejor hilos de plastilina mezclados con brotes verdes de las macetas. Les decía que íbamos a hablar un poco de Estados Unidos. Para empezar, hemos hecho una encuesta en la calle. Se trataba de intentar dar una perspectiva distinta a lo que está pasando allá. Como les decía, hasta dentro de unas horas no sabremos quién será el próximo presidente de Estados Unidos, pero hay una máxima que aquí cultivamos con bastante intensidad, que pasa por decir que los norteamericanos tienen muchísimos problemas con la geografía, que apenas saben dónde se encuentra el resto del mundo, que no pasa por sus estados. Así que hemos hecho a la inversa, hemos decidido saber si aquí en España, que sacamos mucho pecho con esto de la geografía, tenemos un conocimiento un poco preciso de lo que sucede allí. Estados Unidos celebra elecciones y medio planeta está pendiente de lo que sucederá allí este martes. Y es que podemos decir que el Estado norteamericano es algo así como el epicentro del mundo occidental. Su cultura nos ha invadido, pero en realidad conocemos tanto a este país. Vamos a realizar unas preguntas muy básicas para comprobarlo. Pues no tengo ni idea. Es un sitio donde no iría. Encontrase aquí Estados Unidos. Canadá sería esta, Estados Unidos esta. Aquí. Aquí Estados Unidos. Ahí. Aquí. Toda esta zona es Estados Unidos. ¿Hasta dónde? Todo esto. Está aquí, está. Que no lo sé. Esta, la parte de aquí abajo es aquí. Fácil, hasta ahora fácil. Bueno, ¿y qué más? 48, puede ser. 52. Pues ni idea. Yo soy muy poco proamericano. Unos 30 y tantos estados. Uy, muchísimos. Ahí ya me matas. 50 o 51. ¿Sí? ¿Más o menos? Me coges en Orsay. Ah. No debo estar preto. Es que perdón, clásicos colores, creo que azul. Nueva York, aquí. Parece que es rojo, ¿no? Es el blanco. El blanco. No te lo digo, no lo sé, por no meter la pata. ¿Aquí? Sí, no sé. Aquí. Este es el estado de Nueva York, esta es la ciudad de Nueva York. Es el blanco, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y Washington DC? Empieza a grabar. ¿Sabría señalarnos alguno? Texas, California, Washington, Oregón, California, Nevada, Carolina del Sur, Carolina del Norte. Imagino que es cultura general. ¿Y cómo lo conoce también? Por las películas del oeste. Todos conocíamos dónde estaba Colorado por las películas de John Ford. Bueno, el cine, efectivamente, gran efecto propagandístico a la hora de transmitir los valores de la cultura americana. Ustedes deciden si son buenos o malos esos valores. La victoria de Obama está ya provocando un auténtico tsunami en las filas de los republicanos, que tendrán que reconstruirse a partir del varapalo recibido ayer, como decía, por los estadounidenses. Esto por lo que compete a la noticia más importante desde el punto de vista de muchos países de la Tierra, pero aquí en Galicia la actualidad tiene tintes deportivos. Como saben, el Deportivo de La Coruña está pasando una situación económica muy comprometida. Ayer sabíamos que Hacienda ha decidido embargar todos los ingresos de la entidad deportiva que dirige César Augusto Lendoiro. En estos momentos el club podría verse abocado a solicitar concurso de acreedores con todo lo que ello implica. Hemos salido a la calle para hablar con los coruñeses del tema. La opinión general es que el club tiene que pagar lo que debe, como todo el mundo. Es que las paguen como todo el mundo, debía de ser. Que era una injusticia lo que nos están haciendo a todos y que con ellos no se metieran. Que ya lo debían de haber hecho bastante antes. Hombre, pues sería una gran pérdida para la ciudad, ¿no? En fin, a nivel publicitario, a nivel ingresos, en todos los órdenes, sería una pérdida muy importante. El deporte desaparecerá en la vida. Bueno, pero si desaparece una panadería por aquí nadie se preocupa, pues o Deportivo es una empresa más. Me parece que sería un símbolo de la ciudad que se pierde. No, aunque tuviéramos que poner €1 cada coruñés, no. Un eurito para ayudar al Deportivo, lo que fuera, no, ni pensarlo, vamos. Eso es una riqueza para La Coruña. Desde un punto de vista del sentido común,
¿qué solución le queda a una entidad que acaba de recibir el embargo de todos los ingresos? Pues le queda, dado su estado de insolvencia para poder seguir funcionando en la vida ordinaria, le queda la solicitud de concurso de acreedores. Eso desde el sentido común es lo sensato. El Deportivo, para muchos, hace tiempo que estaría en causa de concurso de acreedores, causa de disolución, dirían algunos. El caso es que podría haberse acogido hace tiempo. El Endoiro dijo reiteradamente que le daría vergüenza acogerse al concurso de acreedores, que él quiere respetar a sus acreedores y quiere pagar la deuda y por eso no se acoge, ¿no? De todas maneras, la situación actual, con sentido común, concurso de acreedores, dado que estamos en una situación un poco irracional, con un club opaco al 100% y que no actúa de acuerdo a los criterios normales de regularidad de la ley, del cumplimiento de las normas, podemos esperar cualquier cosa. Lo que sí es cierto, se ha dicho ya en algún medio, y nosotros también podemos decir que desde dentro del club sí que se han estado dando pasos para preparar este concurso de acreedores. Bien, porque lo quisiera instar el propio Deportivo, bien porque se temen, como ya ha estado a punto de suceder, que venga un acreedor e inste el concurso de acreedores. Entonces, en esas está. Yo creo que está trabajándose la situación y en cualquier momento puede pasar que se declare el concurso, como también te digo que, hablando de lo que hablamos y de un club extraño, dirigido de forma extraña por ser cariñoso, puede suceder que incluso no lo pida, pero no sería lo normal porque ahora mismo el club no tiene ingresos. Claro, pero ¿y de qué manera saldría adelante? Es decir, imaginémonos que en esa extravagancia de la gestión del Deportivo que está llevando Augusto César Lendoiro a cabo, no se solicitará Bueno, pues está clarísimo. Las posibilidades son que aparezca el dinero y pague. De repente surja el dinero de donde sea, encuentre un inversor, aparezca un benefactor o de repente pues todo el mundo le dé por dejar 1.000 euros en el cepillo a la puerta de Riazor. Eso es improbable. Puede suceder que no pague y si no paga que los jugadores decidan vamos a tener paciencia, aguantamos sin cobrar toda la temporada, que los de los autobuses decidan continuar llevando al equipo, que los hoteles pacten o las agencias de viaje un pago diferido en el tiempo y que todo el mundo acepte con resignación cristiana que no va a cobrar, cosa que tampoco suele suceder, por otra parte, ¿no? Una de las consecuencias de la solicitud de concursos es que entran unos administradores ajenos a la entidad que, entre otras cosas, tendrán acceso a la gestión económica que se ha llevado a cabo en el club en los últimos años. ¿Qué se pueden encontrar estos señores si esto sucede? Gran pregunta, ¿no? ¿Qué se pueden encontrar? A ver, yo quería apuntar dos cosas más, ¿no? Yo, como simpatizante deportivista y furibundo seguidor blanquiazul desde hace 35 años, yo lo primero que tengo que decir es que estoy profundamente sobresaltado con la información que publicó y de forma fantástica La Voz de Galicia el equipo que dirige Fernando y muy especialmente Alex Centeno, que ha llevado una brega incansable que le ha valido innumerables insultos y yo creo que un castigo absolutamente inmerecido al trabajo que ha hecho, que no ha sido más que poner negro sobre blanco una situación que hoy un destacado dirigente del deporte modesto coruñés, con estrechos lazos con Augusto César Lendoiro, me decía que él desde el segundo balance que vio veía dónde estaban todas las trampas, ¿no? O sea, aquí estamos en un club que se ha permitido el lujo de equilibrar sus balances diciendo que el alquiler del estadio por el que paga 1 euro al año al Ayuntamiento de La Coruña, en su balance contable eso es un valor contable de 18 millones de euros, que tasa a jugadores que cualquier ojeador puede ver que no están para jugar, ya siendo generosos, en Segunda B, los tasa en millones de euros incontables, y con eso se ha ido creando una espiral que le ha permitido pasar un presupuesto que cuando él entró en el Deportivo de La Coruña era de 250 millones de pesetas en el año 89, que llegó a ser en los grandes años, cuando ya el porcentaje que se embolsaba el presidente como trabajador profesional del club era del 1%, llegó a ser de 12.000 millones de pesetas, 72 millones de euros en una etapa de la Champions League. Entonces, ahí lo primero que nos tienen que aclarar es cómo se han hecho todos esos artificios contables, qué personas han sido cómplices de ese silencio y, sobre todo, pues dónde narices está el presunto dinero, ¿no? Si ha habido años donde se han llegado a mover 12.000 millones de pesetas, insisto, 12.000 millones de pesetas, 72 millones de euros, y ahora nos están hablando de una deuda que, según las fuentes, puede variar entre los 34 millones de euros que reconoció el Deportivo en la categoría a tener con Hacienda el año pasado a 31 de diciembre, que fue la fecha de la Asamblea, el día de casi de fin de año, o los más de 90 millones de euros que el Racing de Santander, en el transcurso de un pleito por un fichaje que había pendiente, declaró ante el juez que le constaba que debía al club y que prefería pagarle ese dinero a Hacienda, curiosamente el Racing también en concurso de acreedores, antes que pagárselo al Deportivo, ¿no? ¿Cree que los gallegos están de acuerdo con los recortes de Rajoy?
Los gallegos están de acuerdo con lo que está haciendo el Partido Popular de Galicia, porque las elecciones eran para Galicia. Es que no tiene ningún sentido. Es como si cuando se celebran las elecciones nacionales, lo que se le pregunta a los gallegos en unas elecciones a Congreso y a Senado es si están de acuerdo con lo que está haciendo el Gobierno de Galicia. Oiga, las elecciones para elegir a la Xunta son unas y las elecciones para elegir al Parlamento Nacional son otras. Y lo que se vota en cada momento son cosas diferentes. Con lo cual, esas interpretaciones bueno, las pueden hacer los que en campaña decían que se estaba decidiendo si era Rajoy sí o no, pues ya tuvieron su respuesta, que era el Partido Socialista. Nosotros defendimos en campaña que se estaba votando la política autonómica y lo seguimos defendiendo ahora sin ningún problema. ¿Le tiene miedo a Beiras? No, absolutamente. Le tenemos todo el respeto que le tenemos que... Políticamente hablando, quiero decir. No, pero se lo digo sinceramente. O sea, miedo nunca y a nadie. Yo creo que el que plantee esto en términos de miedo se está equivocando. Nosotros le tenemos al señor Beiras y a su partido el respeto que merece quien está en el Parlamento porque la gente le ha votado. A partir de ahí, si lo que busca es confrontación, yo estoy absolutamente seguro de que la inmensa mayoría de la gente que fue a votar, no solo al Partido Popular, sino al resto de los partidos, incluso al suyo, me permitiría decir, lo que quiere es que intentemos llegar a acuerdos en lo fundamental y plantear esto como una confrontación, como oponerse a todo, como intentar buscar trifulca política, creo que no estamos para eso. Nosotros, desde luego, vamos a querer gobernar y a buscar acuerdos con todo el mundo. Si lo quiere plantear en términos de confrontación, porque sí, y buscar el lío y la disputa como método para llegar, sabe Dios a qué, allá él. Nosotros, desde luego, tendemos la mano a todos los partidos, incluido al señor Beiras. La oposición sostiene que ustedes están maquillando las cifras del déficit, que es una de las banderas que ustedes enarbolan con mayor asiduidad. Para que la gente nos entienda, una de las cosas que acusan es que están cambiando o que han cambiado partidas de un presupuesto de un año a otro. ¿Esto es ortodoxo? Mira, la oposición es verdad que fue una de las banderas que enarboló en campaña y yo simplemente les recuerdo el resultado electoral. Nosotros dijimos que estamos haciendo las cosas bien, ellos decían que no. Cosa, un resultado electoral? No, bueno, pero quiero decir que fue un argumento de campaña y la gente al final juzga a la vista de la trayectoria de 4 años quién tiene razón, quién está haciendo las cosas bien y quién simplemente está diciendo cosas en campaña que no son verdad. Galicia es ahora mismo la comunidad autónoma de España de las 17 con el déficit más bajo. Galicia es la única comunidad de régimen normal que no ha tenido que ir al rescate. Ir al rescate tiene consecuencias graves a la hora de devolver esos créditos que se piden que Galicia no va a tener. Por lo tanto, al final demostramos con hechos que las cosas las hicimos bien. Claro, pero lo que dice la oposición es que ese déficit no es el real, que ese déficit es consecuencia de un maquillaje contable. Al final, Galicia está pagando sus facturas en un plazo mucho más razonable que las otras comunidades autónomas. No se están dando las situaciones de supresión de servicios básicos que están adoptando otras comunidades autónomas. No estamos yendo al rescate, con lo cual la oposición, todo eso que está diciendo, si al final fuera verdad, no se podrían estar dando estos hechos que yo le estoy contando respecto a una gestión presupuestaria eficaz. ¿Euro por receta, sí o no? Mire, es un tema, desde luego, es un tema polémico. Sí, no. Es su partido muy polémico. Muy polémico. De todas formas, yo me alegro. Yo creo que lo que no tiene ningún sentido es no hacer nada y decir que la situación está muy bien y luego de repente un día que algo tan básico como la sanidad haga pum y no se pueda atender, ¿no? Con lo cual hay que respetarlo, las decisiones que ha tomado, por ejemplo, Madrid, que toma antes Cataluña. El Gobierno central está diciendo que no le parece bien y que por lo tanto pueda adoptar medidas. Yo le puedo decir una cosa, me alegro de que en Galicia la política que hemos hecho estos 3 años de contención, de racionalidad del gasto, nos ha llevado a decir que en Galicia de hoy esa medida no es necesaria. Y creo que es mucho y a la gente que nos está viendo en Galicia le interesa lo que pasa en Galicia. Ha dicho a día de hoy. A día de hoy, yo puedo responder del día de hoy y espero que en el futuro también. Oiga, pero otras como Cataluña lo ha tomado hace tiempo, Madrid lo ha tenido que hacer cuando no queda más remedio. Y puedo decir que después de la política de estos 3 años, a día de hoy no es necesario hacerlo en Galicia. ¿Pero puede ser necesario en un futuro? Yo espero que no. ¿Cómo de nerviosos están los antiguos conselleiros para ver si repiten? Pues miren, no, si están nerviosos a mí desde luego no me lo demuestran. Yo me precio de una cosa que creo que no es fácil, y no en todos los gobiernos y por cosas que me han contado, de que formamos un grupo de amigos en el gobierno. Creo que además a la vista está, no ha habido nadie puede decir que esto ha sido un gobierno que haya tenido problemas entre nosotros. Formamos un buen equipo, es verdad que somos pocos, somos 8 ahora mismo, y por lo tanto yo creo que todo el mundo se alegra de que le vaya bien a los demás y todo el mundo entiende que cada uno esté en cada momento en el puesto que le corresponde, con lo cual la gente no está nerviosa en absoluto. Hemos pasado 4 años muy duros, es verdad, porque la situación
en la que nos hemos tenido que enfrentar cada año con menos presupuesto y cada año con más dificultades enfrente, nos ha unido mucho más todavía en torno a Alberto Núñez Feijóo, y por lo tanto no veo ningún nerviosismo, y le puedo decir que de los 8 que somos ahora mismo, igual que de los compañeros que formaban parte del gobierno, consejeros y consejeras y que están en otras responsabilidades, todo el mundo va a aceptar perfectamente y sin ningún problema el destino que Alberto Núñez Feijóo le quiera dar. En cualquier caso, si tuviera que hacer una apuesta, ¿cree que van a repetir todos? A mí me gustaría que repitiesen todos, por supuesto. Creo que todos han hecho un magnífico trabajo, y se lo digo sinceramente, los he visto en el día a día, he visto lo difícil que lo han tenido todos, cómo han superado muchas dificultades, la ilusión con la que han trabajado, y creo que todo el mundo se merece repetir. Parece que hay dos sensibilidades dentro de su partido, una bueno, que apuesta directamente porque el matrimonio homosexual tiene que ser considerado como tal, y otro que va a acatar la sentencia, como no puede ser de otra manera, pero que no está de acuerdo. Hoy mismo el ministro del Interior decía que él seguirá considerando que las uniones homosexuales no son matrimonios. ¿En qué corriente está usted? No, a ver, mire, es que yo creo que si decimos, y yo lo digo siempre, que hay una actuación judicial, las actuaciones judiciales hay que respetarlas siempre, y sobre todo cuando hay un pronunciamiento ya de más alto tribunal, que es el Constitucional. Nos gusten o no nos gusten, el Tribunal Constitucional ha hablado, con lo cual las valoraciones políticas, sinceramente, deberían terminar. Hay una sentencia, hay que acatarla, y a partir de ahí poco más hay que discutir. Es respetable también lo que dice el ministro, yo lo puedo compartir o no, pero en cualquier caso yo creo que... El tema de las adopciones no es una decisión que podamos tomar los políticos, ¿no? Porque las adopciones, bueno, la idoneidad... Los certificados de idoneidad lo dan los profesionales. Los políticos ya decidimos que pudieran adoptar. No, vamos a ver, los certificados de idoneidad no los dan los políticos, los dan los profesionales que acreditan... Ya prohíbes a los homosexuales adoptar niños, ya está en la ley. Pero vamos a ver, yo digo que respeto absoluto a la sentencia del Tribunal Constitucional, y a partir de ahí la legislación es la que es, y después los homosexuales, los heterosexuales y las parejas de hecho o no de hecho podrán adoptar niños en función del grado de idoneidad que tengan, y eso es una decisión que no tomamos los políticos. El grado de idoneidad de una persona para adoptar o no lo da un profesional, que son normalmente psicólogos. Tú la legislación puedes cortar ya la posibilidad de que una pareja homosexual adopte. Pero no hay ninguna posibilidad, porque el Tribunal Constitucional ha decidido eso, y yo creo que respeto, pero el ministro de Interior, en este caso, la opinión del ministro de Interior no está por encima de una resolución del Tribunal Constitucional. Afortunadamente. A ver, Iván. No, claro, a mí dice o ministro, no es mi opinión personal, que a mí a opinión personal do ministro do Interior, en fin, me la trae al pairo, se me permite falar mal e rápido, non? Porque el non está ali para falar das súas opinións personais, el é o ministro do Interior, é membro dun goberno e dun Consello de Ministros, que ademais é un órgano colexiado e que se supón que ten unha opinión colectiva e conxunta sobre determinados temas. Eu creo que este señor ten un problema en aplicar un concepto básico no Estado social e no Estado laico no que vivimos a día de hoxe, non? Ademais definido por esa Constitución que sacraliza o Partido Popular constantemente, que é un concepto básico como a separación entre a Igrexa e o Estado. El pode ter as súas creencias religiosas, pode ter, en fin, a súa moral, pode ter o que queira. O que está claro que o que non lle pode afectar é esas creencias religiosas á súa labor como ministro. E, polo tanto, eu entendo que non as debería expresar públicamente mentre se exercese o cargo de ministro. Con outro problema engadido, que é que o propio presidente do goberno dixo, e o propio ministro de Xusticia, dixeron que non se iba a modificar a lei e que acataban a sentencia do Tribunal Constitucional. Como pode seguir esta persona formando parte dun Consello de Ministros e dun goberno cando di que non comparte esa decisión do presidente do goberno e esa decisión do propio ministro de Xusticia? A mí me parece tan infame casi como o titular dun medio de comunicación infame que non vou a nomear, que titulaba hoxe a 5 columnas casi, lo llamará, será constitucional pero non es matrimonio, non? Pois creo que se queda retratado o ministro e que unha parte do PP segue tendo serios problemas para asumir a liberdade dos cidadáns deste país e para recoñecerlle dereitos a quen non os ten, non? E Paula, é que é tan fácil responder ao tema como decir si estou de acordo con que as pallas homosexuais adopten ou non estou de acordo. Eu estou de acordo, radicalmente de acordo, ademais. Eu creo que non existen, de verdade, opinións privadas para un ministro, é dicir, polo tanto, é inaceptable e me atrevería a dicir anticonstitucional o que el di. Sí que é certo, é que non se poden decir esas cousas. Estamos a falar de máis de 22.000 familias, houve máis de 22.000 casamentos nestes 7 anos. Nestes 7 anos. Claro, familias máis porque hai nenos... Entonces, cando o ministro di que a él o que lle interesa de algún xeito
ser garante dos dereitos dos nenos, digo, pois claro que sí. Os nenos teñen dereitos a que os seus papás ou as súas mamás teñan traballo. Os nenos teñen dereitos a que seus papás e as súas mamás non nos boten da casa como está a suceder neste momento. Esos son os dereitos que temos que verdadeiramente salvagardar. Polo tanto, non se pode falar dos dereitos dos nenos nalgo que, ademais, a nivel social, eu creo que existe unha normalización verdadeiramente moi importante e que durante 7 anos, que é terrible estar durante 7 anos esperando para que esas familias non souberan que ia pasar con elas. Que vamos a ver, poucas veces estou de acordo con sentencia do Tribunal Constitucional, precisamente porque a Constitución ten un recorrido de moitos anos, e eu esta vez sí que estou de acordo no que di. O que era familia fai 30 anos non é o que hoxe en día entendemos como familia. Cando se fixo a lei, participaron psicólogos, participaron pedagogos, participaron traballadores sociales e todos os colexios daban por feito que o concepto de familia era unha cousa moito máis amplia e que o adoptar non tiña ninguna dificultade para adaptalo a nosa nova lei. O Tribunal Constitucional dá razón nesa vía, incluso dá razón a profesionales como psicólogos que din que non hai ningún problema porque hoxe en día a familia non é a familia que entendíamos fai 30 anos, que as familias eran familias amplias e baixadas sobre todo no rigor católico. Eu creo que esta vez un ministro non se pode permitir ese luxo de entrar a... Eu creo que hai obxeccións de concenza que nun ministro non se poden tolerar porque ten que acatar unha lei e obviamente tería que... Que vai facer? Reformar o Código Penal? Vai a facer algún tipo de persecución a nivel social? Ten que clarificalo, non? Off the record. Estados Unidos, el país de la libertad, de las oportunidades, la primera potencia mundial, de muchos, uno, como dice su sello presidencial, ya tiene nuevo presidente, Barack Obama. Ha sido una noche emocionante, seguida por miles de medios de comunicación y por millones de usuarios en las redes sociales. La victoria de Obama ha batido todos los récords posibles en Twitter. Imposible imaginar una repercusión mayor de esta campaña en las redes sociales, a no ser claro que se hubiese combinado con alguno de los hits del momento en Internet. El caso es que Obama ya es el ganador y nada más saberse victorioso decía lo siguiente. Y está claro que al menos para el presidente Obama, lo mejor está por llegar. Porque, seamos sinceros, y que no les engañen, si uno trata de ser presidente de Estados Unidos, no es por el poder, ni por las ideologías, ni por los grandes discursos de Estado, que en sí no son para tanto. Se lo pregunten si no al vicepresidente, Joe Biden, que apenas es capaz de mantenerse despierto. Lo que realmente te engrandece como presidente son cosas como esta. El poder cantar en actos y ser ovacionado, indultar a un pavo en el Día de Acción de Gracias, repartir caramelos en Halloween, que te inmortalicen en las paredes de la Casa Blanca, recibir a los campeones de las distintas ligas deportivas, hacer el saque de honor de un partido de béisbol, o que Morgan Freeman, Harrison Ford, Jack Nicholson, Michael Douglas, Anthony Hopkins o Martin Sheen te interpreten en la pequeña y gran pantalla. Eso es lo que mola de ser presidente. Y si alguno de ustedes está preocupado por el perdedor de esta noche, Mitt Romney, no pierdan el tiempo. Gracias a Internet sabemos que el candidato republicano no anda ni mucho menos falto de ánimo. You may think I'm overcome with torment and depression, symptoms common to the loser of a big election, but not me. You see, I've got a secret weapon that keeps me happy and gay. I'm still rich, filthy rich. Y es que hoy sí que podemos decir eso, de que en estas elecciones han ganado todos. Podemos recordar hace 25 años las grandes manifestaciones frente a la imposición de las cuotas en la integración en la Unión Europea. Transcurrido todo este tiempo, lo que sí podemos valorar es que hoy tenemos unas explotaciones en Galicia eficientes, competitivas, dimensionadas y en grandes condiciones de competir con nuestro entorno europeo. Incluso en 2015 está prevista la desaparición de las cuotas, algo que discutíamos, como decía, en el año 87, nada, ¿no? Efectivamente. Pero yo diría que hablar de problemas
La desaparición de explotaciones no conllevó en ningún caso la disminución de la producción de leche en Galicia. Solo en la última campaña hubo un crecimiento superior al 3%, más de 70.000 toneladas. Solamente Galicia creció en producción más que toda España. Por tanto, cada vez tenemos más participación en la cuota española y seguimos manteniendo más del 55% de las explotaciones lácteas españolas. Entonces, es prioritario para Galicia la producción de leche y es prioritario solventar situaciones como las actuales. Lo que tiene sentido es que tengamos en cuenta la cadena de valor. Es decir, si cuesta más caro producir un producto básico en la alimentación, debe repercutirse en el precio que se perciba y debe repercutirse en el mercado. En ningún caso se está produciendo esto, porque la cadena de valor, y sobre todo de la leche, se construye desde el punto de venta hacia el productor. Se bautizó como Guerra Fría porque nunca llegó a estallar en un conflicto encarnizado y un punto muy cálido del planeta. Cuba estuvo a punto de ponerle fin con la conocida como crisis de los misiles. Lo que sucedió en aquellos 13 días todavía sigue siendo una lección de diplomacia para los gobiernos estadounidenses, que ahora se encuentran ante otra encrucijada en Oriente Medio y con un Irán cada vez más nuclear. El parecido razonable es que analizaremos en el capítulo de hoy. Estados Unidos puso fin a la Segunda Guerra Mundial con 2 ataques nucleares y a punto estuvo de iniciar la tercera contienda planetaria, cuando descubrió que a menos de 150 kilómetros de su costa, Cuba se estaba pertrechando de misiles nucleares soviéticos. No pretendo parecer melodramático, pero los soviéticos solo entienden un lenguaje, el de la acción. Solo una palabra les infunde respeto. Fuerza. Afortunadamente, un jovencísimo John Kennedy optó por una innovadora y arriesgada opción: no iniciar el ataque y dejar la decisión en manos de la URSS. Foi un pouco a postura intermedia. Estaban os falcóns que querían invadir Cuba e despois estaban as bombas ou os brandos, non? Que preferían pois negociar, digamos. E Kennedy tomou unha posición intermedia, que bloquear a illa. Khrushchev tivo que asumir o peso de que foi o que, por decirlo coloquialmente, achantou. La crisis de los misiles es considerada como el momento de máximo peligro del siglo XX. El mundo no sería el mismo si los norteamericanos iniciaran la guerra más devastadora de todas. Evidentemente, pues non sei, igual non estamos falando aquí, claro. Como decía Einstein, pues, si hai unha tercera guerra mundial, a cuarta será pedradas. Desde entonces, y aunque no tan poderosos como la antigua URSS, a Estados Unidos le han aparecido nuevos enemigos. Donde se está xogando o futuro vai ser en Asia. Obama foi consciente deso, non? Obama desatendeu tanto Europa como América Latina, non? É moi significativo onde se fan as viaxes e onde con que se firman os acordos. Los islamistas han recogido el testigo del comunismo. Bush hijo los bautizó como el eje del mal. A mellor maneira de unificar calquer grupo, colectivo, etc., a máis sinxela, a que funciona mellor, evidentemente, crear un enemigo común. Y después de la guerra contra Irak, Irán es ahora su nuevo objetivo. Ter armas nucleares ou buscalas para Irán é racional, non digo moralmente aceptable, etc., pero é racional por un motivo, porque a moralesa da guerra do Golfo contra Saddam Hussein é que foi invadido porque non tiña armas de destrucción masiva. Se as tivese, non terían dado o paso que deron. El pulso por el programa nuclear iraní ha sido bautizado por varios diplomáticos como una crisis de los misiles a cámara lenta, y aunque el riesgo inminente no es el mismo. Señor presidente, yo no desecharía la posibilidad de preservar un núcleo de la especie humana. Sería muy sencillo. En lo más profundo de una de nuestras galerías de seguridad. El miedo a un ataque nuclear en un país que cuenta con rutas de evacuación está más que presente. Non é comparable coa Guerra Fría, porque na Guerra Fría é un mundo bipolar, un mundo no que existen, todo o mundo olla cara a 2 modelos, pero neste caso ese mundo, ese contexto global no que estamos é moi distinto. Temos a China, temos a Rusia. Non sei se eso mellor ou peor, pero dende logo moito máis imprevisible. ¿Y cuál sería el paso siguiente? Esperemos que prevalezca la cordura antes de que llegue el paso siguiente. Se hai algo que eu sacaría da Guerra Fría en xeral, e mesmo do caso de Cuba, ¿no? É que ao final os actores son todos racionais. Eu creo que naquel momento foi unha lección importante de intentar manter esa distensión, ¿no? Pero aunque, como decía Bob Dylan, los tiempos están cambiando, se espera que la lección que dejaron aquellos cruciales 13 días no se haya olvidado.
La dación en pago es una solución, diríamos, in extremis, pero yo creo que lo que se va a negociar, espero que sea lo que se negocie, es el establecimiento de medidas que permitan a las personas que se han quedado sin trabajo y que con claramente buena fe han pedido y con sentido de la responsabilidad han pedido un crédito, mantener sus viviendas. Se está hablando del alquiler social, de la extensión de los plazos, del establecimiento de demoras, de plazos de demora. Porque está pasando además, lo que está sucediendo, y se ve en la televisión todos los días, es que muchos de esos pisos embargados, que son propiedad de entidades financieras, se quedan cerrados a cal y canto y se convierten además en un problema para el resto de la comunidad, porque se degradan, acaban siendo ocupados en muchas ocasiones de forma ilegal y acaban siendo un problema para el colectivo. Aquí concedíanse hipotecas simplemente con unha nómina sin avalista ningún e ademais sin ser un traballo precisamente estable, é dicir, non digo un traballo de funcionario, pero un traballo... Precisamente o que comentábamos antes, estábamos a ver moitas sentencias exemplarizantes, penso que fora en Alicante, donde precisamente os xuíces decían, vale, moi ben, que volva o piso para o banco, cal vai a ser o fin que vostede lle vai a dar o piso? Que o piso quede vacío? Pois antes de que o piso quede vacío, damoslle un baixo alquiler a estas persoas. Esta semana hemos descubierto que Mariano Rajoy es un amante de eso, de vivir el día a día. Dice usted, ¿va a haber más subidas de impuestos? Hombre, yo hoy no tengo pensado tomar ninguna decisión de subida de impuestos. Entendemos que se debió de levantar con buen pie todos los días de esta semana, porque de subida de impuestos, nada de nada. Lo que sí nos dio Rajoy es una nueva lección de vocabulario y empieza a ganarse a pulso una sección en nuestro programa. Esta semana nos presenta los clubs de fútbol. El fútbol y desde luego los clubs de fútbol, el fútbol, por virtud del cual los jugadores de fútbol, el fútbol, que se escaqueen, los clubs de fútbol y ya están pagando de que lo hagan. Cabe destacar que tras demasiado tiempo falto de alegrías, Rubalcaba se sintió por fin esta semana satisfecho. Lo estoy como socialista, lo estoy también como europeo y lo estoy y mucho como español. Y el motivo no fue una propuesta de su partido, aunque hubo una esta semana que nos gustó bastante. Le proponemos al Partido Popular y al Gobierno encerrarnos en una habitación de forma inmediata. Esto tiene que ser urgente, que nos salgamos de esa habitación. Pero no, Rubalcaba estaba contento por la victoria de Obama, y eso que a él ni le va ni le viene. Así que imagínense cómo estaría el reelecto presidente de Estados Unidos al saber que conservaría la Casa Blanca. Y ayer además Tony Cantó hacía un homenaje, o algo parecido, a los Monty Python. Nosotros ya nos preguntamos, entre tanto brote verde últimamente, cuál será la próxima ocasión que la política recuerde a estos geniales humoristas ingleses. Anímate, Brian. Ya sabes lo que dicen. Todo esto va a ser superado, todo esto está empezando a ser superado y, como dice el refrán, los árboles no nos deben impedir ver el bosque.